Mateo 4:18 dice así: andando Jesús contra el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes del mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, dice la escritura, le siguieron. Pero hay otro caso, le vi 9:9 de Mateo. 9:9 de Mateo dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el eterno creador que nos ha dado su amor y su bondad y sus favores inmerecidos para con nuestras vidas. Padre, gracias, porque sin merecer sus bondades, a usted le ha placido dárnosla. Porque sin merecer la vida, sin merecer lo que somos o lo que tenemos, Padre, a usted le ha placido darnos lo que tenemos. Bendito sea su nombre, eterno creador de los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por sus bondades y sus maravillas. Gracias por la obra redentora de su Hijo amado. Gracias por su Hijo. Gracias, eterno Dios, por ese sacrificio, esa ofrenda tan bella y tan grande y maravillosa de su Hijo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, es usted el que nos puede iluminar, guiar y enseñar e instruir en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Observe, voy a tratar de resumir un poquito lo que hemos visto. Este llamado que Jesús le hace a sus discípulos, cualquiera puede decir, pero qué raro que el Señor lo llamó y no dijeron nada y no se opusieron ante el llamado, pero es porque detrás de todo hay un contexto cultural que nos enseña de que detrás del llamado hay lo que es en sí un compromiso y una responsabilidad tan grande de llevar a cabo o de terminar lo que es en sí esa tarea de aquel que está llamando a estos discípulos. Ese llamado prácticamente es algo que comúnmente todo judío anhela y desea que todo doctor o maestro de la ley le haga después de llegar a una edad o un tiempo específico de entre los 19 y 20 años de edad. A esa edad prácticamente todo judío anhela que el maestro, el doctor en la ley, o ese judío que está pronto a quitarse del lugar, le ceda el puesto, y anhela ese otro judío que es discípulo de él, anhela que le diga: sígueme, porque va a ser el sucesor de él en todo lo que es ese caminar. Él va a llevar lo que es en sí la tarea. Cuando leemos o nos damos cuenta del contexto cultural, nos damos cuenta de que todo judío, desde que nace, desde 0 a 5 años, en casa se le da una formación muy amplia en cuanto al estudio de las escrituras. Los 5 libros de la ley se le enseñan. Papá es el primer maestro en el hogar, como la mamá es la segunda que le hace lo que es el apoyo a papá, y son los que encargados de instruir a los niños desde pequeños. Eso muestra lo que es el contexto cultural. De 0 a 5 años, de 5 a 10 años pasa lo que es la escuela que vimos anteriormente, que es la casa del libro. En esa casa del libro, que es en la escuela donde los doctores de la ley le están enseñando prácticamente también lo que son los 5 libros de la ley, pero a pesar de todo eso le están enseñando a memorizarla. Niños de 5 a 10 años. Pero de 10 a 12 años entra a otra escuela, que es la que vamos a ver ahora, que se llama la casa del estudio. ¿Y en qué consiste la casa del estudio? En la primera escuela tiene que ver con memorizar los pasajes de la Biblia, pero en esta casa de estudio, que es la siguiente o la que le sigue, esta casa del estudio se enfatiza en profundizar en la misma escritura. ¿A quiénes se le da? Principalmente niños de 10 a 12 años. Sí, ellos de 10 a 12 años son los indicados para poder instruirlos y enseñarles.
principalmente lo que es la palabra de Dios. Los primeros 5 libros de la ley, con mayor detalle, le instruyen con lo que es en sí los 5 libros de la ley. Por eso esa escuela se le llama la casa del estudio, porque tiene que ver con profundizar un poco más en lo que está leyendo. Allá en la primera escuela se encargaban solo de memorizar, aquí se encargan de profundizar. Y no solo de profundizar, ¿cómo se llama? De profundizar en mayores detalles con lo que es los primeros 5 libros de la ley o los primeros 5 libros de la Biblia, sino que también se encargan de profundizar las interpretaciones y las aplicaciones mismas prácticas a su vida. Observe todo lo que lleva un niño en lo que es en sí, en esta cultura. Sí, o sea, en pocas palabras nos estamos dando cuenta de que un judío o este tipo de discípulos que el Señor llama son gente que durante toda su vida ha tenido una formación bíblica como tal. Sí. De 10 a 12 años se comenzaban a interactuar con lo que prácticamente les está permitiendo a ellos poner las bases para seguir a la siguiente escuela, que vamos a ver después, pero en este momento nos enfocamos en esta escuela, que es la casa del estudio, ¿sí? En donde utilizaban un método que tenía que ver con preguntas y respuestas, ¿sí? A diferencia de la primera escuela, que solo se encargaban de memorizar. Acá en estas otras escuelas se encargaban de que el maestro hacía preguntas, los estudiantes preguntaban, y dentro de la escuela misma habían debates o buscaban la forma de resolver algún tema en donde todos opinaban a modo de poder ser enseñados con lo que estaban aprendiendo. Sí. Este método prácticamente es lo que utilizaban estos doctores de la ley para esos niños empezarles a desarrollar o a ejercitar lo que es en sí los sentidos. Hebreos dice que, oigan, que el alimento sólido es para los que han aprendido a ejercitar los sentidos. Hebreos capítulo 5 lo dice claramente. Veamos qué dice Hebreos 5. Observe, capítulo 5 del libro de Hebreos. Dice así, 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es que logran a desarrollar esos talentos? O mejor dicho, ¿cómo es que logran desarrollar lo que es en sí los sentidos? Es poniéndolos a trabajar. Así es como comienzan a ejercitarlos. Pero ¿cómo comienzan a ejercitarlos? Es porque tiene que ver con aprender a resolver conflictos internos dentro de la escuela, en esta precisamente donde se le enseña para ellos ir creciendo en cuanto al razonamiento y el entendimiento de las mismas escrituras. Le estoy dando mucho lo que tiene que ver el contexto cultural de ese llamado o que lo que hay detrás de ese llamado. ¿Sí? Todo esto es como base para, oigan, para ellos luego seguir con otra escuela en donde les permiten luego seguir con la tradición oral, pero esos son otros estudios prácticamente que llevan, en donde los estudiantes aprenden, oigan bien, a interpretaciones mismas en forma oral, o sea, sin necesidad de escribirlo, sino que en forma de estar dialogando, escuchando y siendo enseñados, y ellos hablando también. Así, una forma oral es como ellos aprenden lo que es en sí prácticamente a ir desarrollando todos sus sentidos. Eso, oigan bien, esta escuela es la base para ellos poder seguir a esa otra escuela de desarrollo o de mayor desarrollo de sus sentidos. ¿Sí? En esta escuela prácticamente se le enseñaba cómo aplicar prácticamente los primeros 5 libros de la Biblia a su vida, a través prácticamente de evaluaciones y selecciones. En esta etapa de edad es donde ocurre el primer filtro. En esta etapa de edad de 10 a 12 años ocurre el primer filtro que tiene que ver principalmente con en donde aquellos doctores de la ley empiezan a ver las cualidades del muchacho, si tiene llamado o respaldo o la aprobación de Dios para ellos seguirlos formando y ejercitando hasta llegar a la edad de 19, 20, 25 años.
¿Sí? Ahora, pero cuando en ese primer filtro, cuando ellos no lograban a dar resultado o a dar evidencia que tenían un llamado o resultado de parte de Dios, lo más práctico es que le decían a ellos que siguieran el oficio de su familia. ¿Sí? Se cree que los discípulos llegaron hasta el segundo filtro, hasta los 19 años, en donde los doctores o maestros de la ley no vieron en ellos el respaldo, ni la aprobación, ni la capacidad para ellos poder seguir lo que es con el legado que ellos se estaban dejando. Por ende, los mandaron a trabajar o a seguir el oficio de sus padres. Y es por eso que cuando Jesús llega y los llama, Jesús no los desprecia, sino que al contrario, los llama a seguir siendo formados, ya no en la escuela de estos ambientes judíos, sino que ya en la escuela de parte del maestro por excelencia, que es nuestro Señor, para terminar o llevar el legado de nuestro Señor. Pero mientras tanto, todo lo que tiene que ver esta escuela, que ellos reciben como tal, Jesús recibe este tipo de escuela prácticamente, siendo pequeño, ¿sí? En esta escuela del estudio profundo, aunque ese nombre como tal no aparece a la luz de las escrituras, pero la escritura respalda lo que ellos prácticamente realizaban. Por ejemplo, aprenden no solo con la letra, sino que con el entendimiento a través de hablar. Deuteronomio capítulo 6, verso 20 y 21. Acompáñenme a las escrituras, por favor. Deuteronomio capítulo 6, verso 20 y 21. Observe cómo es que van aprendiendo a través de ir dialogando en el camino. 6, 20 y 21. 6, 20 y 21 dice: cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos, a tu hijo, perdón, nosotros éramos servidores de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. 22, el Señor hizo señales y prodigios grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Observe cómo es que ellos aprendían, o los hijos aprendían, preguntándole a papá, y papá les enseñaba en una forma oral a sus hijos, para que estos hijos, a través de una forma oral o a través de hablarle lo que es en sí los testimonios de cómo Dios había hecho con Israel, ellos al escucharlo y aprender de ellos también podían luego poderla transmitir a su segunda o tercera generación a través de la misma forma, oral o verbalmente. ¿Sí? Pues ese es el método, o este es el método que esta escuela de estudio profundo es lo que utiliza. ¿Sí? Que tiene que ver principalmente con preguntas y respuestas y explicaciones muy profundas que tienen que ver con la razón del por qué. Los hijos le preguntan, ¿sí? O cuando te preguntare tu hijo, mire, pregunta, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? La respuesta, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. La respuesta y la explicación claramente va de la mano. Es donde tiene que ver lo que es en sí la enseñanza que se está dando. Eso, oiga bien, no solo era por un momento, era donde estuvieran, donde caminaran, donde al acostarse, al levantarse, en el camino y en todo lo que tiene que ver esa relación de papá con hijo, en todo su caminar, en donde se le iba enseñando y los hijos iban aprendiendo de esa forma oral. Esa es la tradición oral, entonces era la forma de poder enseñar a sus hijos. Una cosa es la ley oral, que es la que se creó más adelante, otra cosa es la tradición oral, que es la que se está hablando acá. Eso le permitía a los hijos o a los niños poder tener discernimiento y enseñanza continua en su vida misma. El Salmo 119 dice de esta manera, Salmo 119, ¿sí? ¿Cómo es que el salmista logró tal entendimiento de las cosas? Salmo 119, verso 97 en adelante, dice así, escuche, mire, preste atención. 119 de los Salmos, verso 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, dice el salmista, inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo el camino de mentira. Observe claramente cómo el escritor de este pasaje está reflejando un nivel más alto de entendimiento o del saber prácticamente a través de haber comprendido y razonado en los mandamientos o las enseñanzas del Señor para con su vida. Es que solamente de esa forma es como la palabra viene siendo efecto de cambios y transformación en nuestras vidas. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará bravos. Así dijo, ¿verdad? Libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Claramente es porque la palabra misma, cuando se nos enseña y logramos entender o comprender qué es lo que se nos está enseñando y comprendemos bajo la intervención del Espíritu, se nos da la revelación o el discernimiento correcto de la palabra. Entonces es ahí donde hay una libertad de aquello que probablemente estábamos haciendo mal, y a través de entender cómo son las cosas, ahora nos permite, dejar aquello malo y poder hacer las cosas diferentes. Eso es el poder y los efectos de la palabra, que traduce o produce, mejor dicho, libertad. ¿Y cómo es que viene la libertad? A través de comprender y entender qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Dios le agrada, para obedecerlos. ¿Sí? Esto mismo es lo que el Señor le recordó a Josué. Josué capítulo 1. Vámonos al libro de Josué. Y esa es la razón por la cual se le enseñó a Josué de esta manera. Josué capítulo 1. Oiga, para que haya un discernimiento y obtengamos una enseñanza continua personal, tiene que haber esto de lo que el Señor le enseñó a Josué, que se llama meditación, o meditar y reflexionar en su palabra. Josué capítulo 1, verso 7, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, mire, estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el Señor. Observe el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le está diciendo? Para que esa palabra no se aparte de nuestra boca, no es que la vamos a andar así mordiéndola, no, sino que para que esa palabra, sí, digo esto porque en nuestro contexto, ¿cómo es eso? En aquel entonces no tenían los libros que usted y yo ahora tenemos, sino que para que la palabra estuviese en la boca es que constantemente la estaban hablando, constantemente la estaban compartiendo a sus hijos, a su familia, al acostarse, a levantarse, en el caminar y en todo lo que tiene que ver el desarrollo mismo de sus vidas. Por eso que cuando la primera generación pasaba bastante tiempo escuchando la palabra,
a ellos se les grababa para que ellos siguieran con la siguiente generación con la misma manera, enseñándole la palabra a través de una forma oral. Pero ¿cómo es que se graba? A través de estar meditando en ella día y noche. Y eso meditar es estar rumiando también, recordando la palabra. La palabra dice esto y esto y esto, estar recordándola y estar, oigan, mencionándola también de una forma muy personal para que esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Este es un método que tiene todo y mucho que ver con un aprendizaje personal e interno para tener un desarrollo en nuestros sentidos en cuanto a la meditación y lo reflexivo de lo que la palabra misma nos enseña. Oiga, todo lo que había detrás de los discípulos del Señor, todo lo que ellos vivieron, oiga, tenía todo y mucho que ver con la formación que recibieron desde pequeño. Sí. O sea, para ellos poder luego ejercer el puesto del maestro, el Señor tuvo que afinarlos 3 años y medio más con lo que es el conocimiento de la palabra, pero ya traía una trayectoria de formación y capacitación bíblica en toda su vida. Sí, eso no es como lo que comúnmente se ve ahora, que a cualquiera se le da lo que es en sí un pastorado y a cualquiera principalmente se pone como quiere. Yo conozco gente que tiene el llamado y eso es precioso, tiene el llamado tan hermoso, pero a la larga ve un grupo y lo ve desamparado y dice, ven, vamos a abrir una obra. Viene, agarra el grupo y levanta una obra. Eso no es así. Sí, eso no es correcto. O gente que está dentro de una congregación, está comenzando lo que es en su ministerio. Y comenzando el ministerio, se le ven los dones y los talentos, y eso es bueno. Pero mucha gente se aprovecha de eso y dice, no, me voy a llevar un grupo. Y sale de la congregación y se llama otro grupo, desuniendo a la iglesia y llevándose a otro grupo. Eso se llama división y Dios no aprueba la división. Es tremendo, porque en el caminar y en lo que es en sí, en muchos lugares hay gente con dones, con talento, y eso es bueno. El detalle es que no han tenido la formación, la preparación, ni el molde de su carácter, ni se ha moldeado su carácter, pero ahora ya son pastores. Y eso es peligroso, por eso que ahora tenemos iglesias como que fueran pupuscerías. En cada esquina hay una, enfrente hay otra. A la misma hora que uno pone el culto, por el otro pone el culto. La cosa es que la calle está llena de cultos de iglesias evangélicas y a la misma hora hay un culto allá y otro culto allá. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo está la cosa? Yo no entiendo. Hay una gran bulla. Eso ocurre más allá en San Salvador, que las iglesias están así casi pegadas. Terrible, terrible. Un ambiente tan tedioso porque la gente dice, bueno, ¿y cómo está esto? Es porque a alguien se le ocurrió levantar o poner una obra porque posiblemente tenía el talento y creyó que era el momento, y eso no es así. ¿Sí? O como comúnmente se ve ahora el tipo de pastorado ahora en día, en línea. Nunca tuvieron formación de su carácter, pero cualquier instituto del mundo viene y le regala una formación gratis y ahora ya son pastores. O si no, vemos el otro caso, vemos que hay gente que no le gusta ni estudiar ni prepararse en nada, pero llega a cualquier instituto y le dice, ¿cuánto vale el título? Y compran el título y ahora ya son pastores. Eso tampoco es así. Mira, al grado de estafa que hemos llegado y de, ¿cómo se llama? Y de deshonra que hemos llegado y principalmente de burla que hemos llegado, que hay gente que solo por comprar un título ya son pastores. Cuando detrás de la formación de liderazgo de alguien que tiene el llamado a un ministerio, tiene que haber una formación y capacitación, no solo con conocimiento, no solo con experiencia, sino también con moldear el carácter. ¿Sí? En el caso de Jesús, él fue alguien prácticamente que experimentó eso. Vámonos a Lucas capítulo 2. Experimentó esa práctica de escuchar y preguntar. Eso es bueno, porque cuando alguien escucha y quiere aprender, pregunta. Lucas, en su capítulo 2,
¿sí? Verso 46 y 47, dice así. 2:46 y 47 de Lucas. Y aconteció que 3 días después que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. ¿Y qué hacía Jesús? No solo les oía, ¿qué hacía más? Preguntándoles. Y todos los que le oían al muchacho de 12 años, el niño de 12 años, mire, bueno, de hecho, para Israel 12 años ya es adulto. Mire, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tremendo, ¿no? Jesús entendió y prácticamente tuvo esa misma formación que todo judío del segundo templo o del tiempo de 200 años antes de Cristo y de todo lo que es el periodo después de Cristo, ellos recibían esta formación. ¿Sí? Ellos siempre se sentaban en medio de los doctores o abajo de los doctores, sí, de la ley, y ellos les escuchaban y les preguntaban directamente. Eso es lo que está haciendo Jesús. Esto es prácticamente lo que enseña lo que es esta escuela del conocimiento profundo, de lo que está llevando a un niño a un nivel de comprensión mayor del conocimiento de la palabra. Ellos escuchan y preguntan, ¿sí? Y luego responden con entendimiento. También el maestro pregunta, los niños responden, ¿sí? Y responden con entendimiento, o sea, porque conocen y entienden. Observe, todo tiene que ver con el desarrollo que ellos van teniendo desde la primera escuela. En la primera escuela aprenden a memorizar y en esta segunda escuela ya aprenden a tener un estudio aún más profundo. Vea todo lo que hay detrás de la formación del carácter como de conocimiento en la vida de los discípulos que hubo en la vida de ellos, como en la vida de Jesús. No es como comúnmente nosotros pensamos. En esta escuela de estudio profundo ellos llegan a entender, a preguntar y a interpretar. Porque eso les permite ir a la otra escuela, que es la que vamos a ver después. Observe. Todo esto tiene que ver con el contexto cultural prácticamente en el cual ellos se movían. En esta escuela del estudio profundo, oiga, ven, explica por qué en los tiempos de Jesús, oiga, los maestros hacían preguntas constantemente. Siempre que ellos querían, oiga, ven, saber algo, preguntaban y a la misma vez, con la misma pregunta, respondían. Usted va a ver ese caso en Jesús en un montón de ejemplos. Sí, en uno de ellos le dijeron, dinos con qué nombre o con qué autoridad haces lo que haces. Y viene Jesús y le dice, yo le voy a hacer también una pregunta. ¿Y el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos, entre ellos mismos, dijeron, no, porque si le decimos ¿cómo se llama? De los hombres, pues vamos a acarrear problemas. ¿Ah? Ajá, vamos a tener problemas serios, nos van a agarrar las pedradas aquí. Pero ¿y si le decimos de Dios? No, pues, ¿y por qué no le creen? No, pues no sabemos, negro. Ajá. Entonces le dice, pues yo tampoco le voy a decir en qué nombre o con qué autoridad. Eso se ve claramente en todo el desarrollo del ministerio de Jesús. Todo judío siempre, para responder, lo hacía de la misma forma como le preguntaban. Preguntaban y con la misma a la vez, con otra pregunta, le respondían. Eso es una forma de ejercitar los sentidos y le permiten tener un aprendizaje de tú a tú, interactivo, de persona a persona, para lograr, vuelvo y lo repito, desarrollar el entendimiento como los sentidos. La autoridad no se veía, en forma de memorizar, sino que a través de la interpretación correcta de la palabra. Por eso, cuando Jesús terminó de dar el sermón del monte, ahí en Mateo 7, ¿qué le dijeron? Vámonos a Mateo. Mateo 7, esos versos 28 y 29. Mire, por eso cuando Jesús termina de dar el sermón del monte,
se preguntaban y dijeron esto. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, o sea, de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? La autoridad no tenía que ver solo con la memorización de la palabra, sino a través de la interpretación como tal, de darle la interpretación correcta de lo que estaba leyendo o enseñando. A través de ella es que ellos entendían lo que es la autoridad, o sea, la autoridad de quién es el que le había enseñado o el legado de quién estaba siguiendo. La palabra autoridad significa quién es el que puso sus manos sobre él para que siguiera ese legado. La palabra autoridad significa que él estaba siguiendo una escuela como tal, mas no estaba siguiendo una escuela como tal, aunque se cree que aprendió con una de las escuelas de Gilel. Esos son los doctores de la ley que estaban en este tiempo. ¿Sí? Claramente, la imposición de manos que se ve en el libro de Números con Aarón para con sus hijos y poner para bendecir al pueblo, acá tiene que ver con poner la imposición de manos para delegar una autoridad, dar poder o seguir lo que es un legado. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, no pongas con ligereza las manos. ¿De qué está hablando Pablo? A Timoteo. Le está enseñando de que no a cualquiera se le tiene que dar autoridad, mucho menos dar un puesto dentro de la congregación de mayor puesto, de mayor autoridad, porque es peligroso, se enferma. Y eso está más que comprobado. Tenemos el caso de un montón de gente que tiene 3, 4, 5 años de estar convertidos y ya le dieron puesto de pastor. ¿Cómo han terminado esa gente? Dividiendo a la iglesia, llevándose un montón de gente y han puesto su grupo aparte. Eso no es así, qué terrible. Entonces, cuando vemos lo que Jesús está haciendo o cómo está enseñando las cosas, tiene todo mucho que ver con la forma de interpretar correctamente la escritura. Es a lo que ellos veían la autoridad a través de lo que enseñaban. No solo leía el pasaje por leerlo, se le daba la interpretación correcta porque tenía que ver precisamente con el desarrollo de los sentidos. Es que, oiga bien, hay una cualidad que tenemos que aprender nosotros como iglesias evangélicas a desarrollar, y es que son los sentidos. La gran mayoría y cantidad de iglesias evangélicas solo lee la Biblia por leerla y hasta graba los versículos bíblicos, y está bien, grabarse los versos bíblicos. El problema es que a veces, oigan, como no se nos enseña el contexto o que hay detrás de ellos, la mayoría de gente solo lee los versos y da una interpretación de acuerdo a lo que se imagina y no a lo que está alrededor o la razón por la cual se escribió lo que se escribió. Y ese es un problema, porque a causa de eso es que se le da interpretaciones distintas a la palabra cuando la Biblia nunca quiso decir eso, que se necesita que se nos enseñe. Entonces, para ello se necesita estudio de las escrituras constantemente. ¿Para qué? Terminamos con esto. Hebreos 5 una vez más. Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Observe. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No me voy a meter al original palabra tardos, porque es muy fuerte y muy pesado. No lo voy a decir. ¿Sí? Pero cuando nos volvemos tardos para entender las escrituras, es porque todavía somos niños. ¿Cómo? Cuando nos volvemos tardos para entender las escrituras, es que todavía somos niños todavía. Aunque tengamos 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, y aunque seamos primos hermanos de Matusalén, pero si no hemos aprendido a estudiar las escrituras en cuanto a su profundidad y su contexto, cuando leamos la Biblia, la vamos a entender como cualquier niño como tal. Y eso lo que provoca es que no haya crecimiento.
Y lo más triste, que ahora en la mañana lo hablábamos con los pastores, es que la iglesia evangélica tiene dinero para invertir en tele, tiene dinero para invertir en internet, tiene dinero para invertir en buenas ropas, buenos zapatos, buenos celulares, tiene dinero para invertir en cualquier cosa material de esta tierra, pero en cuanto a conocimiento de las escrituras, no tiene tiempo, ni dinero y ni quiere. Porque dicen, no, ¿eso para qué? A mí el Espíritu me va a enseñar. Sí, pero ya pasaron 969 años en el Evangelio y no he entendido nada. Y la gente que más odia el conocimiento es la gente evangélica. Cuando vemos a la luz de las escrituras que tanto los discípulos como Jesús fueron hombres dedicados al estudio de la palabra misma. Y el pueblo evangélico que dice que ama a un Dios de las escrituras ni lo conoce. Hablé general, ¿verdad? ¿Sí? No nos gusta la Biblia, no nos gusta el conocimiento. Y por eso estamos como estamos. Y de ahí jamás vamos a pasar. Y lo más triste, que no cambiamos tampoco. Y entre más pasan los años, nos volvemos como Israel en el desierto. Murmuradores. Nos quejamos por todo. ¿Sí? Allá estábamos bien. Aquí no nos gusta. Allá comíamos mejor. Aquí no, viera qué serio. Sí. Mientras no hay nada, que nos quejamos por todo, blasfemamos y solo estamos esperando que venga el juicio y nos mate, pero Dios sigue teniendo paciencia y misericordia. Porque a la gente de Israel, por murmurar, por maldecir, por blasfemar, por quejarse y por murmurar por todo, los mató en el desierto. ¿Y por qué en este tiempo no? Es porque la misericordia de Dios sigue siendo grande para con nosotros. Que mientras no tenemos el conocimiento de por qué murieron aquellos, oiga bien, no nos puede matar el Señor. Pero ahora que ya tenemos conocimiento, oiga bien, que no tenemos que quejarnos y aún así nos quejamos, caemos en el pecado de rebelión. Y todo pecado de rebelión trae consigo muerte. Pero si es algo tan chiquito, no importa, la rebelión es lo que Dios castiga. Sabiendo que no tenemos que quejarnos, ni murmurar, ni blasfemar, ni ofender a Dios, lo seguimos haciendo. Tarde o temprano, el juicio cae. Porque somos niños todavía, porque debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Por eso es que a la gente no le gusta el estudio de la escritura, le gusta lo más fácil, le gusta la maruchan todo, le gusta así superficial, porque no le, como no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no ha desarrollado sus, oigan, ¿cómo se dice? Sus sentidos. Esa es la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio nosotros? Y ni siquiera maestros de escuela dominical somos. Ni nos gusta, ni estudiar la Biblia nos gusta, peor lidiar con un montón de niños desobedientes, rebeldes, de un montón de niños mal educados que no los han educado. Pero esa es la tarea de un maestro. Esa es la tarea de un maestro. Lidiar con el carácter de los niños. Sí, o si no, pregúntele al pastor cómo lidia con el carácter de los niños ya de 30, 40, 50, 70 años. ¿O no? Y los niños esos son más rebeldes, más caprichosos, terrible.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Un niño, por más que se le dé conocimiento, no entiende. Y entre más aborrecemos el conocimiento, más niños y más, como dijo pastor, más lelos, ¿cómo? Más lelos nos vamos volviendo. Y los años pasan y leemos la Biblia y no la entendemos. Mire el amor que tenemos para con el Señor de las Escrituras. Ni las entendemos. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido no es las grandes pedradas que pegan desde los púlpitos. El alimento sólido es la gran arrastrada que pegan desde los púlpitos. Y me voy a limitar a esto, no voy a decir lo que repiten allá. El alimento sólido no es bochornar a la gente con un versículo bíblico y volar cabeza y después ponerla. Eso no es alimento sólido. A saber quién les ha dado terapia a todo este tumulto de gente o grupo de gente que les han enseñado que esa es palabra sólida. Eso no es palabra sólida. Eso ni predicaciones. A saber, pero ¿sabe qué es lo más terrible? A la iglesia evangélica no le gusta. Les gusta que les peguen las grandes arrastradas. De conocimiento, nada, pero que los denigren, los ofendan, los maltraten, los arrastren, les quiten la cabeza y se la pongan a poner. Eso le encanta a la gran cantidad de pueblos evangélicos. Terrible. Conocimiento les aburre, conocimiento no quieren, conocimiento les da sueño. Terrible. Pero elementos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el entendimiento del bien, en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿De qué está hablando la palabra perfección? De madurez. O sea, es tiempo que empecemos a madurar. Ya es tiempo. ¿Y cómo vamos a madurar? Siguiendo el ejemplo de Jesús como de los discípulos. ¿Cómo? Siendo hombres y mujeres dedicados al estudio de la palabra, que tiene que ver con entender, preguntar e interpretar de acuerdo al contexto, de acuerdo al texto, para no levantar un pretexto, sino enseñar la palabra como tal. Solo así vamos a crecer, solo así vamos a madurar y solo así vamos a acercarnos a conocer el carácter de Cristo como tal. De lo contrario, estamos lejos. Y entre más lejos estamos, más cómodos, más tranquilos y no nos interesa lo demás. Que Dios nos ayude, porque solo si hemos nacido de nuevo, vamos a anhelar querer aprender y conocer y querer ser como el Maestro, como Jesús. De lo contrario, si no hemos nacido de nuevo, nos da igual, nos interesa poco y no queremos nada de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos socorra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su bondad y su misericordia. Padre, le pido que tenga misericordia de nosotros. Perdone mis faltas. Perdone nuestras faltas. Perdone nuestros pecados. Perdone, Señor, todo aquello con el cual le hemos ofendido y seguimos ofendiéndole cada día de nuestras vidas. Tenga misericordia, oh Dios, y ayúdenos a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús. Perdónenos y ayúdenos a no seguir el mal ejemplo de Israel, que por esa razón los mató en el desierto. Perdónenos y tenga misericordia de nosotros, a buscar la forma correcta de agradarle a usted antes que a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos todo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo pedí a todos, hermanos, en esta hora. Hemos hecho el culto un poco así, un poquito más breve que la mayoría de los días.